Hola, ¿cómo están? Oigan, hoy les voy a hablar de uno de mis temas favoritos en toda la historia mexicana. Y es Maximiliano de Habsburgo y el Segundo Imperio Mexicano. Tenemos, por un lado, la historia europea de que Maximiliano fue engañado por el malvado Napoleón III para legitimar la invasión francesa a México. Y tenemos, por otro lado, la versión mexicana, que Maximiliano es un usurpador y un traidor y qué bueno que lo fallecieron en el Cerro de las Campanas. Ninguna de las dos es una versión fielmente respaldada. Ambas tienen verdades, sí, pero eso no significa que sean completamente ciertas. También tenemos, por otro lado, la leyenda negra entre Maximiliano y Carlota, ¿no? De que le fue infiel, ella le fue infiel, de que ella abortó. Realmente el tema de Maximiliano de Habsburgo es un tabú total. Vamos a empezar con el principio. Ya sabemos que pues México acaba de pasar por muchas guerras, la guerra de independencia y la guerra de los 3 años. Y también Estados Unidos estaba en su guerra civil, norte contra sur. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es un factor que para los franceses es, ¡ay! Hay que apoyar, ¿no? Invadiendo México. Part 2. Bueno, nos quedamos en una invasión, pero una invasión no únicamente francesa. Invadieron españoles, ingleses y franceses. Pero los españoles y los ingleses se fueron con la firma de un tratado que les prometía pagarles después, ¿no? Ese fue un tratado que hicieron ahí con Benito Juárez. Pero Francia obviamente no se fue, porque Francia fue para quedarse. Francia fue para reinar. Latinoamérica pues ya sabemos que tiene un chorro de materia prima que le conviene a Europa y le convenía en aquel entonces y le va a seguir conveniendo toda la vida. Entonces obviamente querían controlar México. Y fue así cuando va a entrar en escena Maximiliano de Habsburgo, un príncipe austriaco, era el segundo al mando, porque su hermano, Francisco José, era el emperador. Maximiliano tenía una educación, de 10, pero ¿saben qué tenía él? Que era muy lindo. Él era artista, cultural, le gustaban las artes, el teatro, salir a pasear, la naturaleza. Ese era él. Él como que nunca quiso una vida de monarca, pero aceptó el imperio mexicano. Y es aquí donde falleció. Lo murieron. Ya aclaramos el primer mito, que es que Napoleón había abusado del pobre Maximiliano mandándolo allá. Sí lo mandó allá, pero Maximiliano aceptó. O sea, no fue obligado. Ojito ahí. Y ahí también tenemos a Carlota, que es una princesa belga. Y su papá, Leopoldo, pues es el rey. Ella, de hecho, dato curioso, era la princesa más rica de toda Europa. O sea, era... la más rica de toda Europa. Imagínense cómo está. Sus baúles. Wow. Y Leopoldo también, pues, le convenía que su yerno tuviera un puesto alto, ¿no? O sea, lógica. Dato también interesante de Carlota. Ella estudió junto con sus hermanos. Ella no tomó educación así como para las mujeres de que cocinar y todo, no. Ella fue preparada para reinar y su papá lo sabía. Esta morra, también joya. Maximiliano se vino acá a México, fue recibido en Veracruz, pésimamente recibido. Después, mientras iba avanzando al centro, wow, ya lo querían, ya hacían arcos triunfales, gritaban, ¡viva el emperador y la emperatriz! Y una vez aquí en México empezó a hacer unos golpes de estado. ¿Cómo que Maximiliano hizo unos golpes de estado? ¡Ah! Así es. Los famosísimos golpes de estado de Maximiliano. Bueno, no son tan famosos porque si hubieran sido famosos no sería tan odiado, ¿verdad? ¿Qué hacía Maximiliano? Maximiliano, un mes después de que llegó aquí a México, se lanzó al interior del país y empezó a
hacer golpes de estado. O sea, veía, no, es que este director de este hospital no me gusta y lo cambiaba. Cambiaba conservadores por liberales. O sea, imagínense eso. Y mientras él hacía su recorrido por el país, Carlota estaba reinando. Ella era la representante de Maximiliano en México, en la Ciudad de México. E incluso tenía tenía mucha más voz que todos los ministros ahí que se creían. Y entonces, guau con esa pareja. O sea, eran un dúo dinámico, uno cambiando conservadores por liberales y una mujer reinando. ¿Se imaginan eso? Eso es algo que no se dice. De hecho, hay autores, Rats, que dicen que Carlota es una de las precursoras de las mujeres actuales. Estudió todo, reinó y ella le aconsejaba a su esposo y todo. O sea, guau con esa morra, ¿eh? Entonces, ¿por qué odiamos tanto a Maximiliano? ¿Por no conocer su historia o solo porque Maximiliano era de esas personas que no encajaban ni con los conservadores ni los liberales? O sea,